Why are you gay? Vamos a hablar un poco del debate que se ha levantado con lo de Andorra e impuestos. Ya digo, antes hemos hablado de cómo Sugus Susana estaba criticando a Cocina con Coqui porque, claro, mi abuelo tuvo cáncer y la quimioterapia, mi familia es humilde, pero claro, mis impuestos van para esto, entonces que tú te vayas a Andorra significa que esto y que esto otro. Entonces, hay una suerte de chantaje moral por parte de esta gente que nunca le verás poner este tipo de mensajes lacrimógenos, demagogos o incluso de indignación cuando nos enteramos de que los impuestos que pagamos van para pagarle las prostitutas al PSOE. Nunca les verás poner estos mazacotes ni nada por el estilo, pero siempre que un Rubius o una Coqui, que me parece algo ya bastante alucinado, se van a Andorra, siempre les verás ahí, no, tal. Cuando el hermano de Pedro Sánchez tributa en Portugal y vive en Moncloa, no pondrán estos mazacotes, pero cuando Coqui o el Rubius se vayan, sí que te dirán que claro, que la solidaridad, que nos estamos dando ejemplo y todas estas historias. Entonces, yo, que por un lado me gustaría entender lo que está pasando por la cabeza de muchas de estas personas. ¿Vale? Y hay una cuestión que he planteado antes y que he invitado a quien quisiese, a Gonzalo Bonet o a quien fuese con el que estaba discutiendo porque nos estaba llamando escoria a los que vivíamos en Andorra. Yo les he preguntado lo siguiente: ¿cuál es el porcentaje de impuestos sobre tu renta en el que pagarlos deja de ser razonable? ¿Existe algún punto en el que dices, a partir de esto ya no es razonable que pagues tantos impuestos? He puesto, ¿sería razonable un 70, un 80, incluso un 90% si nuestra élite política así lo decidiese? Es decir, ¿en qué momento Coqui o yo o cualquier otro decide irse de su puto país porque los impuestos les parecen muy elevados y que les están ahogando y sería legítimo? ¿Cuánto es legítimo que te quiten? Yo me lo pregunto de verdad. O sea, ¿hasta qué punto Sugus Susana y toda esta panda de mongolos podría seguir manteniendo el mismo discurso si el gobierno o el Estado les quitase un 40%? Porque no debe ganar mucho Sugus Susana. Un 50%, un 60%, un 70%, un 80%, un 90%. Si el Estado le quitase a Sugus Susana un 90%, todavía te contaría historias lacrimógenas sobre el cáncer de su abuelo y lo importante que es pagar impuestos para que vayan para sanidad y carreteras y hospitales y colegios y educación pública. O en ese momento ya diría, oye, pero el 90% es mucho. O sea, quitadme, ¿cuánto es lo razonable? Entonces me dice Gonzalo Bonet, de niñato y mongolo ya he pasado a razonable. Bueno, yo aquí no te he llamado razonable. Antes sí que te he llamado niñato. ¿Vale? Porque es que, a ver, yo te voy a explicar una cosa. O sea, lo de Gonzalo Bonet es que a mí me ha parecido, quiero decirte, a mí me ha parecido divertido. Porque Gonzalo Bonet estaba con el discurso este de todos los que se van a Andorra son escoria y su puta madre, pero de repente ayer le vi como ahí había gente que le dice, ¿tienes envidia? Hizo Gonzalo Bonet, ¿tienes envidia, no? Esto es la discusión que he tenido yo antes con él, que ahora la vamos a leer. Y el tío dijo, jaja, envidia. ¿Cómo voy a tener envidia con todo el dinero que gano? Vamos a ver la foto. Mira. Mira. Dice, oye, por supuesto que cualquier influencer tiene derecho a irse a Andorra para no pagar impuestos, pero también tenemos derecho nosotros a dejar de verlos o seguirlos por eso, ¿no? A ver si ahora tengo que apoyar a gente que hace cosas que no me gustan porque a ti sí te gustan. Y dice, yo aún soy más radical, dice Gonzalo Bonet, no deberían tener derecho a irse a un refugio fiscal, al menos no sin pagar la diferencia. ¿Vale? Y le responden, si eres un tieso que no tiene ni el menor margen de maniobra para defenderte de Hacienda, pues se dice y ya está. Y dice, un tieso yo, y le manda una foto, ¿vale? De él conduciendo un puto Lexus. Mis dos fobias son la pobreza y la normalidad. Que a lo mejor yo me fumo un porro, pero no parece que sea tampoco el último modelo, de Lexus. Parece que tiene esto, este coche tiene 15 años, pero el rollito este de ¡ja! ¿Cómo voy a tener envidia yo que conduzco un puto Lexus, tío, de 2014? Yo soy pueblo. Y yo flipé, ¿sabes? No puede ser. Realmente ha subido como foto de fardar, de ¡ja! A mí me va mal, ¿cómo me va a ir a mí mal? Mira esta foto de un Lexus. Pero bueno, venga, vale. Dice, niñato y tal, dice, vamos avanzando. Me dice, no se trata del porcentaje de impuestos a todos, sino de la redistribución de los porcentajes de forma que no aumente la desigualdad. Eso implicaría impuestos más bajos e incluso nulos para la mayoría y más altos
para los más ricos. Ya, pero que yo no te he preguntado eso. Yo te he preguntado que según tú, como persona razonable, ¿en qué momento los impuestos te podrían parecer demasiados o no hay límite? O sea, si mañana el Estado dice, me voy a quedar con el 100% de lo que generas, el 100%, porque necesito pagar carreteras y hospitales, ¿a Gonzalo Bonet le parecería razonable? Entiendo yo que no. ¿Vale? Le voy a dar, o sea, sé que es tonto, pero le voy a dar espacio para la duda, ¿vale? Pero digamos, ¿el 90% a Gonzalo Bonet le parecería demasiado? Entiendo yo que a lo mejor el 90% le parece demasiado. Entonces, claro, aquí hay un número entre el 50%, que es lo que me estaban quitando a mí, y el 100%, que debemos entender que a Gonzalo Bonet sería el límite, el umbral de lo que te parece razonable que el Estado te quite antes de que la persona reaccione y se largue pudiendo hacerlo. Porque yo me fui porque podía hacerlo. Si me tengo que quedar allí, como por ejemplo lo tienen que hacer muchos otros que están obligados porque su trabajo está en España y demás, menos si eres el hermano del presidente. Si eres el hermano del presidente, haces lo que te sale de los cojones. Pero si tu trabajo te obliga a quedarte en España, pues tendrás que comulgar. Le dice, mucho texto, bro, que si tiene un límite lo que estás dispuesto a pagar en impuestos. La pregunta es concisa. Dice, con razón os habéis vuelto medio tontos. Pedís una respuesta que requiere razonamiento y en las 3 líneas mucho texto, bro. Pues a pastar. Dice, razonamiento requiere revisar el uso de ese dinero. Si el dinero se usa, ¿te parecería correcto que se incaute el 100% del ingreso? Vale, dice, no, fíjate, aquí dice que el 100% le parecería demasiado. Entonces aquí le pregunta a alguien, pues ese es el quid de la cuestión. Entre el 0 y el 100 hay un rango que te parece razonable y otro que no. Y esa es la pregunta de UTBH. La siguiente cuestión sería, si encontramos un porcentaje razonable, pero el Estado necesita más dinero, lo subimos por encima del aceptado, es decir, no, ¿cuál es el umbral? ¿Cuánto es lo que te puede quitar el Estado para que Gonzalo Bonet diga, me parece excesivo? You are gay. You are transgender. Dice, en la práctica es inviable si no hay acuerdos a nivel mundial porque a la mínima el rico huye, lo cual lleva a que los porcentajes podrán ser más altos cuanto mayor percepción de eficiencia del gasto público haya. Nadie quiere pagar mucho si siente que no se aprovecha. ¿Correcto? El porcentaje en España ahora mismo relativo a otros países es bajo, pero perceptivamente es excesivo porque tenemos de las peores eficiencias de Europa. Hay 2 opciones, bajarlos y destruir lo poco que queda, lo que apoyas tú, o mantenerlos y mejorar la eficiencia, lo que apoyo yo. O sea, claro, Gonzalo quiere mantener estos impuestos, pero que sean mucho más eficientes. Aparte, el IRPF sirve de pocas apturas de postcapitalismo, donde los rendimientos del capital, bla, 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 bla. Y yo creo que he tenido una discusión con él y me gustaría seguirla, ¿vale? De la igualdad de oportunidades, discusión aparte del gasto público sea ineficiente y hay que meter mano a muchas cosas, se sostiene porque cuando una parte tiene éxito, devuelve una parte a la base para seguir garantizando esa igualdad. Tú triunfaste y lo sacaste del sistema. Y le he dicho, la funcionalidad fiscal de un país se debe mantener dentro de unos marcos razonables, no apelando a la buena voluntad de sus rentas altas a las que se les exige que paguen. Claro, a mí esta parte me parece muy loca. Es decir, si tú esperas que tu ascensor social y tus políticas de redistribución se basen en la buena voluntad de la peña, se basen en, claro, es que cuando tú tienes éxito tienes que devolver la parte base. Y yo, me parece razonable. ¿Pero sobre cuánto? Es decir, no, es que ahora tienes éxito. Ganas, por ejemplo, 100.000 pavos al mes. Ganas 100.000 pavos al mes. ¿Qué coño? Si yo antes ganaba 2.000 pavos al mes y pagaba 200, 300 euros, ahora que gano 100.000 pavos al mes, pagaré 20.000 euros, 30.000 euros. No, quiero que pagues 50.000, la mitad. Ah, ahí es cuando tenemos ese conflicto. Es decir, quien más gana va a pagar más siempre. Pero en el momento al que quien más gana dices, a ver hasta qué punto te puedo esquilmar. Hasta el 40, hasta el 50. Si esa persona que gana tanto dinero se puede ir, se va a ir. No es subnormal. No me ha bloqueado, tío. Es que hay que repartir dividendos. Y a estas cosas no me ha contestado. Pero bueno. Dice, no se trata de eso. Se trata de que tú ganas dinero gracias a España y no lo repercutes en una sociedad funcional. Porque Andorra no es una sociedad funcional. Andorra sería un pueblo de cabras si no extrajera la riqueza de Francia y España. Esto es mentira y no me lo ha querido contestar. He dicho, la primera fuente de ingresos andorrana es el turismo y su sector financiero, lo cual es real. ¿Vale? Ambos generan riqueza y no la extraen.
Yo gano dinero gracias a mi trabajo, no a España o Argentina o Miami. Tu razonamiento es absurdo. Y luego he seguido discutiendo con Peñitas, ¿vale? He seguido discutiendo con Peñita que, por ejemplo, Yago Raén Getes, que me decía, creo que se refiere que Andorra puede permitirse esas bajas tasas porque en parte parasita España y Francia. Por ejemplo, no pagan en defensa porque se encargan España y Francia. En protección de fronteras porque se encargan España y Francia y así. Alfa Romeo, gracias por la suscripción. Sí que, aquí tienes sí que lo tuyo. invierten en protección de fronteras. Si no, pásate por la frontera de Andorra y verás lo que la gente que hay ahí. O sea, pensar que las fronteras de Andorra están vigiladas única y exclusivamente por España es mentira. Pero bueno, más allá de esto. Dice, si Andorra debiera encargarse de todo ello, deberían subir la recaudación, de ahí lo de parasitar. Y esto es absurdo. Es decir, Andorra tiene determinados, al ser un país con pocos habitantes, tiene acuerdos bilaterales con España y con Francia. No es un país que abuse de España o Francia, porque si Andorra quisiese abusar de España o Francia tienen la capacidad para decirle a Andorra, súbete aquí y pedalea. O sea, ¿qué coño es esto? O sea, que tú estás aquí, no pagas nada y quieres que yo te preste mis servicios. No. Andorra tiene acuerdos bilaterales con estos países en los que, por ejemplo, tiene un acuerdo con Cataluña para poder usar la sanidad pública en casos específicos, pero esos servicios, esos usos que están dando los andorranos, lo paga la CAS. Es que es la Seguridad Social andorrana. Entonces, ¿de qué cojones estamos hablando? Y es la historia esta de no. Si tú estás usando los servicios del hospital andorrano, estás parasitando en los servicios. Si estás utilizando el hospital no catalán, estás parasitando los servicios parece catalanes. trabajo en balde intentar explicárselo a todos pero estos. si estás pagando esos servicios. O sea, si voy a un restaurante, estoy parasitando ese restaurante. Si uso un taxi, estoy parasitando el taxi. Porque no estoy comprando el coche entero. No, somos un país en el que hay 80.000 habitantes, podemos tener la necesidad de algunos usos especializados que no tendría sentido tener para un país de 80.000 habitantes, pagamos los usos específicos, especializados y concretos que necesitemos por la Seguridad Social andorrana, que se financia con los impuestos de los andorranos. ¿De qué cojones estáis hablando? No sé. Y si tenéis alguna queja, si os parece que el acuerdo que tiene España o Francia con Andorra es abusivo, ¿vale? Quiero decir, revisad esos putos acuerdos. Y decir, oye, no me parece bien este acuerdo, es abusivo pero es que no los están revisando porque no son abusivos. Pero bueno, a ver, si llegan un número indeterminado de gente muy envidiosa al gobierno, muy podemita, es posible que intenten hacer políticas totalmente intervencionistas y intenten castigar a Andorra simplemente por la publicidad política que hay alrededor de todo esto aquí. Pero bueno, vamos a ver ahora a unos cuantos perfiles que representan como a la izquierda malasañera promedio cuando se le habla de políticas redistributivas, pensiones, impuestos y todas estas cosas. Atención, porque este vídeo puede hacerte perder varias neuronas. Si la pirámide de población está bajando y solo hay 2 cotizantes por cada pensionista, ¿cómo se va a mantener este sistema dentro de 20-30 años cuando tú quieras llegar a ser pensionista? Yo diría que prefiero que las cosas suban, pero no en el sentido del dinero, sino que las pensiones suban, que nos ayuden, que muchas cosas se pueden decir. Si la pirámide de población está bajando y solo Vamos a volver a repetirlo, ¿vale? hay 2 cotizantes por cada pensionista, A favor de lo bueno, chicos. se va a mantener este sistema dentro de 20-30 años cuando tú quieras llegar a ser pensionista? Yo diría que prefiero que las cosas suban, Que suban. pero no en el sentido del dinero, Pero no de dinero, no. ¿De cosas de qué? sino que las pensiones suban, Las pensiones que suban. que nos ayuden, que muchas cosas se pueden decir. Se pueden decir muchas cosas, ¿vale? Muchas cosas se pueden decir, chicos. Mirad esto otro. Esto es divertido también, ¿eh? ¿A favor o en contra de que los ricos paguen el 50% de lo que ganan? En contra. A favor. Hasta cierto punto, sí. A lo mejor es demasiado. A favor. En contra. A favor. A favor.
A favor. No, en contra. ¿A favor o en contra de pagar el 50% de la herencia de tus padres? En contra. En contra, totalmente. En contra. A favor. No, ahí ya no. En contra. En contra. En contra. En contra. ¿Por qué? Porque es algo que han luchado ellos por hacer y no es justo que se haya que pagar el 50% ni nada. Este es el chiste de la bicicleta del Partido Comunista, de oye, si tuvieses un yate se lo cederías al partido, por supuesto, y si tuvieses una limusina también se la cedería al partido, y si tuvieses un descapotable al partido, y si tuvieses un jet privado se lo cedería al partido sin dudarlo, y tu bicicleta se la cederías al partido. Y dice, no, porque la bicicleta la tengo, ¿vale? Esto es lo mismo. Oye, si fuese rico el 50%, el 50%, el 90%. El 90%, yo con 5.000 euros al mes sería feliz. Claro, porque ganas 2.000. Ahora, cuando ganes 10.000 dirás, oye, ¿vivirías con 5.000 euros? Hombre, no, que estoy ganando 10.000, déjame vivir con 10.000. Pero, oye, ¿la herencia que vas a recibir de tus padres? No, esa la quiero. Esa sí, el dinero este sí que va a ir para mí, ¿vale? Why are you gay?